Filipenses 2, del 6 al 8. Va, en lo personal, leo estos versículos y se me hace algo impactante. Y es que es impactante y es importante entender también a qué nivel de humillación se sometió Jesús, a qué nivel de humillación se sometió por causa de cada uno de nosotros. Es importante entender cuán elevada era la posición que él tenía y cuán baja fue la posición a la que voluntariamente llegó. Pero todo eso lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Por amor a usted y por amor a mí. Entonces, bueno, vamos a leer versículo por versículo y primero leemos Filipenses 2:6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces aquí vemos el primer paso en ese descenso de Cristo hacia su humillación, hacia ese humillarse a sí mismo por amor a nosotros. Entonces, bueno, el primer paso de este descenso inició cuando dejó la gloria que él tenía en el cielo. Nos dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces él descendió hasta esta tierra y recorrió esa enorme distancia para hacerse exactamente igual a nosotros, a la condición en la que nosotros nos encontramos. Nos dice en la palabra de Dios, leíamos ayer aquí en la familia, en el libro de los Hebreos, que Cristo es mayor que los profetas y que Cristo es inclusive mayor que los ángeles y mayor que todas las cosas, porque es Dios, ¿va? ¿Y los hombres en qué posición estaremos? Nos dice ahí en la palabra de Dios que los hombres somos incluso menores que los ángeles. Entonces aquí nos da a entender un poco de la magnitud que tuvo este descenso de humillación de Cristo. Después de estar allá en la gloria del Padre, después de estar ahí en su posición, sentado a la diestra del Padre, sentado en su trono, pues vino y se hizo inclusive menor que los ángeles, porque se vino a ser hombre. Que esa posición de deidad que tenía Cristo, él no la ganó escalando posiciones, o él no había llegado desde otra posición a ese lugar de privilegios. Él simplemente era merecedor de esa posición porque es Dios y siempre ha sido Dios, y por eso estaba él ahí. Entonces, aún de esa posición de Dios, descendió hasta este mundo por usted y por mí, y en ningún momento manifestó dolor por tener que dejar ese lugar o por tener que descender. ¿Verdad? Tal vez si nosotros logramos adquirir cierta posición y tenemos que descender de esa posición, nos va a doler. Sin embargo, pues a Jesús no le dolió el tener ese descenso, y lo podemos ver claramente en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aún más, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo en Hebreos, pero ahora el 17. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, en ese descenso que él tuvo de dejar aquella posición privilegiada a la diestra del Padre, no se muestra tristeza en ese descenso, sino que él con gusto lo hacía. ¿Por qué? Porque ante todo él era obediente y él hacía las cosas por todos nosotros. Él no dejó el cielo como algo que quería retener, sino que no le importó el despojar, el dejar su posición privilegiada en el cielo para venir con nosotros. En ningún momento se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Fíjense, se despojó de sí mismo. ¿Qué nos estará queriendo decir aquí la palabra? No decir la palabra, se despojó de sí mismo. ¿Va? Y si vemos la raíz del griego, dice que proviene de la palabra keno, que también quiere decir vaciar. Entonces ahí podría decir, se despojó a sí mismo o se vació a sí mismo. Pero ¿de qué se estaría vaciando? ¿O de qué se estaría despojando? Pero vamos a leer qué nos dice Juan 1, del 1 al 3. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del Hijo unigénito del Padre. Entonces, nuevamente lanzo aquí la pregunta, ¿verdad? ¿De qué se vació Jesús cuando vino a la tierra?
obviamente no se vació de su deidad, ¿verdad? Él aún hecho hombre seguía siendo Dios, ¿verdad? Y aquí lo vemos que aun cuando el verbo se hizo carne, nos dice Juan, todas las cosas por medio de él fueron hechas. Entonces aún en su posición de hombre, él seguía siendo Dios. Entonces no se despojó de su deidad. Sin embargo, sí se despojó de los privilegios que tenía, que conllevaba esa deidad. ¿Verdad? Él vino a esta tierra con limitaciones como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que él las asumió voluntariamente, ¿verdad? Él decidió asumir esas limitaciones que usted y yo como hombre tenemos. Y en todo momento y en todo tiempo continuó siendo Dios. No fue menos Dios por ser hombre. Sin embargo, sí se despojó de los privilegios que conllevaba esa deidad. Tan se despojó de los privilegios que en su nacimiento nos menciona la palabra de Dios. Sí fue una multitud de ángeles, sin embargo fueron unos pocos pastores y los hombres que conocemos como los sabios de Oriente. Fue toda la concurrencia que llegó a donde él nació, a aquel pesebre, ¿verdad? Sin embargo, él al ser el dueño de todo el universo, no era esa poca multitud la que se merecía, ¿verdad? Era para que al haber venido a visitar la tierra, todo ser consciente o todo ser viviente se amontonara, ¿verdad? Con tal de ver aquella gloria de Dios nuestro Padre. Sin embargo, su humillación llegaba a que o perdió a tal grado sus privilegios de la deidad que ni siquiera tuvo ese recibimiento, ¿verdad? Si aquí en la tierra viene de visita a México algún mandatario de otro país, pues se amontonan ahí las gentes con tal de verlo. Bueno, no vamos lejos, ni siquiera una deidad, ¿verdad? Si cuando las veces que ha visitado el Papa México, pues cómo se junta ahí toda la gente. Sin embargo, Cristo no, ¿verdad? Cristo, en su posición de humillarse a sí mismo, descendió a ser hombre, perdiendo los privilegios de la deidad, y aún en su nacimiento, pues fueron pocas personas las que o fue poca multitud las que fueron a verlo, ¿verdad? Porque no tenía esos privilegios de la deidad. Inclusive estuvo dispuesto a nacer en un pesebre, y no era un pesebre como el que ponemos hoy en día en nuestros nacimientos, ahí muy bonito, muy limpiecito, adornado ahí con foquitos y se ve todo bien padre. No, era un pesebre donde estaban ahí habitando los animales. Era un lugar que era sucio. Aquel pesebre me lo imagino y en realidad era algo sucio. Entonces a ese grado y a ese nivel perdió Dios, no perdió, se despojó él de esos privilegios de la deidad. No perdió porque nadie se los quitó. Él solo decidió despojarse de todos aquellos privilegios que la deidad traía. Nació en ese sucio pesebre. Pues no nació allá en Dubái o Nueva York, ¿verdad? Nació en Nazaret, ¿verdad? Una de las ciudades más pobres en aquel tiempo. No nació en una posición de opulencia o en una posición que le diera cierta jerarquía como hombre, sino que fue y estaba dispuesto inclusive a vivir en aquella ciudad pobre, ejerciendo el trabajo de carpintero, cuando él en realidad era Dios. Entonces, a ese nivel se despojó de esa deidad nuestro Padre Celestial. Vamos a leer qué nos dice Juan 17:5. Fíjense, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Ahí no le dice, ahora pues Padre, regrésame a mi posición de deidad, o regrésame a ser otra vez Dios junto contigo, porque él nunca perdió su deidad. Sin embargo, sí le pide, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Entonces ahí nos aclara nuevamente que lo que él se despojó al venir a la tierra fue de aquella gloria, de aquellos privilegios de la deidad. Por eso ahí le está pidiendo al Padre, ya cuando regresó, pues que aquella gloria fuera restaurada. No pidió que la deidad fuera restaurada porque él nunca dejó su deidad, él nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, ahora que estaba por regresar al cielo, él estaba pidiendo que su gloria, toda aquella luz, toda su luminosa gloria, un privilegio de la deidad, del que se despojó cuando vino a la tierra, fuera restaurado. Pues ahí se nos está haciendo evidente que de aquello que nos menciona esta carta a los filipenses, que se despojó a sí mismo Dios,
pues nos está hablando de aquellos privilegios de la deidad, mas no dejó de ser Dios, ¿verdad? Aún hecho carne o aún hecho hombre. ¿Y qué continúa ahí diciendo? Amén, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces un paso más en este descenso o en esta dirección a su humillación de Cristo, que fue la de tomar forma de siervo. No únicamente descendió hasta quedar a nuestra posición de hombres, sino que aún incluso tomó el trabajo de carpintero, ¿verdad? Es el trabajo de un obrero. Me imagino que si hubiéramos vivido en aquel tiempo, podríamos acudir a él a que nos reparara una mesa, una cama, y tenía que ir a darnos ese servicio, porque era su trabajo. Si quisiéramos que fuera a repararnos una puerta, iba él a reparar aquella puerta. Sin embargo, qué ignorantes éramos de que no reconocíamos que él mismo era la puerta que nos daba ese acceso a nuestro Padre Celestial. Él vino a descender a este mundo, él se despojó de sus privilegios de la deidad por todos nosotros, para venir a ser esa puerta que nos iba a dar libre acceso al cielo, a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, a pesar de que tenía ese título de Dios, él nunca reclamó ese título de Dios, ¿va? Inclusive recordamos durante su nacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan quién sintió muchos celos de que iban a ser el rey de los judíos? El rey Herodes, ¿va? Sintió inclusive temor, ¿va? Porque decía, caray, pues ahí viene el verdadero rey de los judíos y me van a despojar de mi trono. Y pues procuró inclusive matar a todos los niños de cierta edad en aquel tiempo. Sin embargo, él no fue un título que viniera a reclamar, él no vino a reclamar esa posición de rey, porque él vino a humillarse a sí mismo, ¿verdad? Nunca reclamó este puesto hasta su entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Que ahí sí se declaró como rey de los judíos. Sin embargo, él vino a esta tierra como un siervo, como un hombre humilde. Entonces, no únicamente se humilló al grado de convertirse en ser humano, ¿verdad? Que decía, que platicamos ahorita, que en el libro de los Hebreos vemos que el ser humano es hecho aún menor que los ángeles. Él no solo descendió pues todas esas escalas en jerarquía, sino que aún dentro de los hombres vino como un hombre humilde, vino como un hombre, como un siervo, como un hombre que venía a servir a otros. Aún dentro de los hombres hay diferentes posiciones, ¿verdad? No es lo mismo alguien que está en una posición de servicio, una posición de siervo, a alguien que tiene una posición privilegiada, ¿verdad? Como puede ser por la monarquía que todavía existe ahí en Europa, o algún político de cierto rango, que pues dentro de los hombres pues hay también ciertas jerarquías y tiene ciertos privilegios, ¿verdad? Y Dios, claro que pues ya estaba humillándose al venir en forma de hombre y pudo reclamar cualquier puesto de jerarquía dentro de esa humanidad, pero no fue así, ¿verdad? Él fue todavía un grado más abajo y aún como hombre se humilló aún más, tomando esa forma de siervo, tomando esa forma de servicio. Para ejemplo de todos nosotros, ¿verdad? Que muchas veces que cuando nos mandan por allá a servir en algún aspecto, pues ahí andamos medio de socarrones, ¿verdad? O no queremos, pues sabes qué, hermano, hoy no te toca compartir, te toca apoyar a acomodar las sillas o venir cuando nos citan a limpiar la iglesia. Y ay, no, yo qué voy a andar haciendo ahí, hombre, pues si yo sé compartir, o yo sé cantar, o yo sé tocar. Pues no, ¿verdad? Jesús no tuvo ni siquiera pues esa vanagloria que nosotros muchas veces tenemos, ¿verdad? Él sabía su posición de deidad, sin embargo descendió inclusive a una posición de hombre, y no solo eso, sino que él sabía que venía a servir. Entonces, bueno, nos dice ahí que tomando forma de siervo, fíjense, inclusive también vino y tomó forma de siervo, que todos sabemos que Cristo como hombre viene de la línea de descendencia de quién, de quién es descendiente Cristo como hombre, el rey David, ¿va? Pero sin embargo, fíjense cómo lo menciona Isaías en Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Cómo lo llamó el profeta Isaías? ¿Raíz de quién? De Isaí. ¿Quién era Isaí? Pues Isaí era el papá de David. ¿Pero por qué Isaías no lo llamó de la raíz de David? Sabemos que si era descendiente de David, ¿verdad? Pues cuando nació de María, que era una sierva, y estaba en descendencia estaba en línea de descendencia de David.
También José, por otro lado, pues también era de la descendencia de David, ¿verdad? Pues por ese mismo proceso de humillación al que se sometió Cristo, ¿verdad? Porque él no se mencionaba como el descendiente de un rey, ¿verdad? Como el descendiente de un rey que para los judíos era el rey más glorioso, que es más, no nada más para los judíos, en el mundo, históricamente, es el rey que más gloria ha alcanzado, el rey David. Sin embargo, a tanto llegaba su humillación que él que no se declaraba, aún antes de su nacimiento, por boca del profeta, bueno, por boca de Dios, o por palabra de Dios, por medio del profeta Isaías, no se declaraba como descendiente de David, como descendiente de un rey majestuoso, sino como de su padre Isaí. Que ¿cuál era la profesión de aquel de Isaí? Pues era un señor de campo, era un señor que se dedicaba a la tierra y a las ovejas. Sabemos que inclusive pues David le ayudaba ahí a apacentar el ganado de su padre. Entonces, pues ese nivel de humillación, a ese nivel de humillación llegó Dios, ¿verdad? Ni siquiera se ponía, no, es que a veces nosotros decimos, no, es que yo soy descendiente de españoles, y no, es que yo soy descendiente de aquí, de allá, o soy familiar de fulanito de tal. No, él ni siquiera tenía en estima eso, ¿verdad? Él en lugar de decir que era de descendencia de un rey, dijo, yo soy descendiente de Isaí. Y digo que lo dijo él porque era Dios. Sabemos que Cristo es Dios, hablando por boca del profeta Isaías, aún antes de su nacimiento. Se hizo semejante a los hombres. Y les decía, aún dentro de los hombres, pues hay ciertas jerarquías, no todos tienen la misma posición, ¿verdad? Ahí únicamente nos dice que se hizo hombre, semejante a los hombres. A lo mejor si ahorita vienen o cuando vamos a alguna conferencia o algún congreso, ¿cómo presentan normalmente al orador? Pues bueno, a continuación va a hablar fulanito de tal, ingeniero en tal, con tal doctorado, con tales estudios, que trabajó durante tantos años en la NASA, y todos hasta se sorprenden, va, no, qué bueno, aquella persona que va a hablar. Pero él se hizo semejante a todos los hombres, semejante a los hombres del montón, va. Y si nos dice, no, pues ahora va a hablarles fulanito de tal, que sin ningún título, pues simplemente es un hombre, nos sorprenderíamos. Pues no, ¿verdad? A los hombres no nos causa impresión el conocer de otro hombre con las mismas cualidades y defectos que nosotros. Siempre nos impresionamos de quien tiene algún título más, o de quien es algo más que nosotros. Entonces él se hizo semejante a los hombres, no se hizo, era lo que les decía, no se hizo ni siquiera un hombre con cierta jerarquía, sino que vino y se hizo un siervo, un hombre más del montón, ¿verdad? Como vemos millones aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo puede humillarse hasta hacerse semejante a los hombres? ¿Verdad? Los hombres normalmente tenemos dignidad, ¿verdad? Tenemos cierta dignidad o cierta vanagloria, que decimos, no, pues que yo no soy como todo, yo tengo esta cualidad en especial, o yo sobresalgo por esto, por aquello. Buscamos en qué sobresalirnos, como para, pues cuando dicen por ahí vulgarmente, como para recargarnos, no, es que yo, pero pues Dios no, ¿verdad? Dios hizo semejante a los hombres, sí es igual que a todos los demás, y se humilló a sí mismo. ¿Cuántos hemos atravesado por humillación? ¿Cuántos hemos experimentado lo que es la humillación? Yo creo que todos los aquí presentes alguna vez nos hemos tenido ese sentimiento de humillación. Pero normalmente cuando tenemos ese sentimiento, ¿por qué razón es? Muchas veces cuando nosotros llegamos a sentirnos humillados, es porque es otra persona la que nos ha humillado. O no necesariamente otra persona, sino que hemos hecho algo que para nosotros es humillante. Sin embargo, no somos nosotros mismos los que nos estamos humillando, ¿verdad? O nos humillan otras personas, o la humillación viene de las circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente no lo estaban humillando, ni otra persona, ni las circunstancias. Él se estaba humillando a sí mismo. Él voluntariamente se estaba humillando a sí mismo. ¿Por qué se estaba humillando a sí mismo? Haciéndose obediente. Se humilló a sí mismo por obediencia. ¿Y hasta qué grado llegó esa obediencia? Y tal vez ustedes me podrán decir ahorita, bueno, hermano, pero por la muerte no es una humillación, la muerte no es humillante.
y como decimos aquí en la tierra, ¿verdad? Al final de cuentas para allá vamos todos. Es algo natural. Entonces, ¿ustedes creen eso, que la muerte no sea un evento humillante? Se humilló a sí mismo y descendió otra vez otro escalón. Hasta la muerte, ¿verdad? El simple hecho de morir es otro escalón de descenso en la humillación, ¿verdad? ¿Por qué? Déjenme explicarles por qué. Porque la muerte, a pesar de que nosotros lo vemos ya muy naturalmente y llegamos a decir que para allá vamos todos y lo que queramos, la muerte no es algo natural. La muerte no es natural. Dios no creó al hombre para morir. En el principio Dios no nos creó o no estamos diseñados para morir, sino que el ser humano muere a causa de ¿qué? A causa del pecado. El ser humano muere a causa del pecado, a causa de una transgresión. La muerte entró al hombre por la transgresión de uno solo, que sabemos que fue Adán, y se transmitió a todos los hombres. Entonces, por esto la muerte no es algo natural. No fuimos diseñados para morir, sino que es la paga por nuestras transgresiones, es la paga del pecado. Entonces, ya el simple hecho de morir, aún antes de que dijera y muerte de cruz, el simple hecho de morir era descender otro grado más en la humillación. Porque ¿qué transgresión habría podido cometer Cristo? Ninguna. Si nosotros morimos, pues a lo mejor muy merecido no lo tenemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos pecadores. Sin embargo, pues Cristo vino precisamente a pagar por la muerte de cada uno de nosotros en la cruz, ¿verdad? Él no tenía ninguna transgresión y se humilló aún más al atravesar por la muerte. Porque el ser humano no está diseñado para morir. El simple hecho de morir es una humillación para todos nosotros. Y tan es cierto que no estamos diseñados para morir, que aun cuando estamos ya viejitos y muy enfermos, nos aferramos a la vida. Siempre, por muy enfermos que estemos o por mucho que andemos batallando, nos aferramos a la vida y tenemos en nuestro interior ese deseo por vivir. Porque originalmente estábamos diseñados para vivir, no estábamos diseñados para morir originalmente. Por eso la muerte no es natural. La muerte es a causa del pecado, la muerte es a causa de una transgresión. Y por eso aún el morir, aunque no fuera muerte de cruz, que hubiera sido una muerte natural para Cristo, bueno, natural entre comillas, ya sería otro grado de humillación. Porque estaba aceptando la paga de una transgresión o la paga de un pecado que él no había cometido. Él fue sin pecado. Fíjense, nos dice Juan, vamos a leer Juan 10:15. Que por nosotros no venimos a la tierra a morir, ¿verdad? Morimos a consecuencia del pecado. Por eso nuestro deseo constante es aferrarnos a la vida. Sin embargo, Dios o Cristo, cuando vino aquí a la tierra, ¿con qué propósito vino? Fíjense, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, Él está poniendo su vida por todos nosotros que somos sus ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Que a Cristo nadie le quitó la vida, nadie le arrebató la vida. Él puso su vida, ¿verdad? Él vino con ese propósito de morir por cada uno de nosotros, por cada una de las ovejas. Sin embargo, Él sabía que tenía el poder de poner su vida y de volverla a tomar. Algo que nos causa aún mayor impacto es que no fue cualquier muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significado tenía el venir a morir en aquella cruz? Tal vez ni siquiera fue una muerte natural o una muerte que murió por causas naturales o que murió de cualquier otra forma, sino que sufrió la muerte de cruz. ¿Y qué significaba? Esta era una muerte en aquel tiempo, una muerte vergonzosa, una muerte humillante, una muerte que estaba destinada para quienes habían cometido faltas o delitos atroces, para asesinos, para ladrones que pues de plano ya no quisieron entender. Era una muerte humillante porque inclusive exhibían ahí en lo alto aquella muerte. Los ponían, nos dice ahí la palabra de Dios, que en el monte de la calavera, encima de un madero, para que todos pudieran ver esa humillación que tenían hacia aquel delincuente o hacia aquel ladrón o hacia aquella persona condenada a esta muerte, porque era una muerte de cruz, era una muerte de humillación. Sin embargo, esa fue la muerte a la que vino a descender aún más Cristo.
Entonces, una vez que analizamos todo esto, vemos cómo Él, de una posición de deidad, vino y descendió hasta una muerte de cruz. Vemos que está a muchísima distancia, ¿verdad? La posición de la que Él descendió a la posición en la que vino a morir. Tal vez a años luz de distancia se encuentran esas dos posiciones. Fíjense, entonces les decía, el estudiar o el reflexionar acerca de estos versículos, ¿verdad?, nos ayuda a comprender un poco más qué distancia existía entre su posición de deidad hacia la posición de muerte de cruz a la que vino a descender, ¿verdad? Era una distancia inmensa. Sin embargo, ¿cuál era el factor que podía unir estas dos distancias? Esa humillación y esa posición de deidad. Se puedan unir únicamente, o se puedan medir únicamente por el gran amor que Cristo tenía por cada uno de nosotros. Esa gran distancia se cubría únicamente con su inmenso amor. Por amor a cada uno de nosotros fue que Él vino a someterse a tal grado de humillación, a un grado de humillación que ningún ser humano se ha expuesto jamás, y aún peor para Él desde su posición de Dios, desde su posición de deidad. Entonces ahí nos recuerda nuevamente lo que estudiamos la semana pasada en Filipenses 2:4. ¿Se acuerdan qué leímos? No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Cristo al llegar a ese nivel de humillación no estaba buscando su propio provecho. Él tenía una posición de deidad, Él ya lo tenía todo. Sin embargo, Él lo hizo ¿por qué? Por todos los demás, por todos nosotros, para venir a traer la salvación a la vida de cada uno de nosotros que hoy le amamos. Entonces, bueno, esta es la mente de Cristo, esta es la forma de pensar de Cristo, y esta es la forma a la que debemos de renovar nuestras mentes. El tener una forma de pensar renovada por medio de la guianza del Espíritu Santo, a pensar de la forma en que piensa Cristo, ¿verdad? Al estar viendo siempre, más que por nuestro propio bien, por el de los demás. Este es nuestro Señor Jesús, este es nuestro Salvador, que vino desde lo más excelso del cielo y llegó a vivir la peor de las humillaciones en la tierra, muriendo, y no solamente muriendo, sino que muriendo en la cruz, reconociendo que lo que unió ambos eventos no fue otra cosa más que un profundo amor por todas nuestras vidas, por la vida de cada uno de nosotros.